Hola a todos, hoy voy a enseñar cómo hacer una línea muy fácil, muy práctica, digamos, que tiene brazoladas que no se juntan entre sí con un mínimo de cosas de metal que tenemos. Por ejemplo, voy a hacer una línea de 3 brazoladas y voy a usar 3 anzuelos, un mosquetón y un esmerillón, nada más, y una tanza, claro, ¿no? Entonces es para quien quiere rápido hacer una línea de pesca, barata, económica, pero se puede usar, se puede. No creo que es buena línea para pesca en piedras, porque como va a estar con... No, brazolada no va a tener el mismo diámetro que tiene tanza principal de línea. Por eso, bueno, no sé dónde va a cortar si enganchas a una piedra, pero en unos lugares donde no hay tantos enganches puede trabajar fácil y buenísimo. Mira, vamos a hacer esta cosa. Hacemos, digamos, primer brazolada. Brazoladas vamos a hacer cerca de 30 centímetros, más o menos, ¿no? Pero dejamos para que la línea puede tener, para que sobra mejor, digamos. Bueno, voy a medir, voy a doblar por la mitad, acá, en un extremo, doblamos por la mitad y dejamos esto para brazolada, mira, esto. ¿Cuánto voy a dejar acá? No sé, 20 centímetros voy a dejar a esto, así. Y un poco acá para conectar esmerillón o mosquetón. A partir de ahí, cuando está doblada por la mitad, y tenemos acá también, no sé, 10 centímetros para conectar esmerillón, hacemos así, un lazo, mira. Un lazo común, digamos. Voy a mostrar ahora, paso, así. Un lazo común, cerramos. Perdón, no cerramos, pasamos una vez. Está. Doble hoja, pasamos una vez. Ahora, tenemos que seguir metiendo por adentro y ahí hacemos 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos esto, mira. Tenemos que empezar, bueno, mojamos nudo y cerramos esto nudo. Ahí viene. ¿Se ve? Cerramos y se queda así. Ahí. Nudo está perfecto. Ahí está, para que se apunta bien. Ahora, agarramos estos dos, hacemos vueltita entre sí de esta manera y empezamos uno alrededor de otro, un extremo de tanza, vamos a mover lo mismo 6 veces alrededor de otro extremo, mira, 1, ahí, un poco incómodo para filmar, pero igual, 2 vueltitas, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo un ojal, digamos, ¿no? Esto tengo todo y tengo este ojal. En este ojal metemos todo que hicimos antes. Esto pasamos con nudo. Para que el nudo pasa por ojal y se queda acá. Ahí va. Tenemos todo. Ahí pasó, recién pasó nudo.
Ahora voy a mostrar cómo se queda. Mira, voy a agregar un poco así para cerrar un poquito para que sea ahí. Ahora voy a mostrar. Mira, es esto que nos va a quedar ahí. Lo mismo, mojamos nudo y empezamos a estirar de dos lados y cerramos. Mira qué hermoso tenemos nudo en forma de letra T. Sí. Bueno, esto va a estar una brazalada. Esto una brazalada. Vamos a seguir otra. Hacemos en 60 centímetros. Entonces, medimos 60 centímetros de este nudo. Después 20 centímetros damos vuelta y hacemos lo mismo acá. Entonces voy a seguir haciendo. Tengo acá para medir. Entonces tengo 60, me termina por acá. Ahora voy a doblar y medir doblado 20 centímetros para que se quede doblado. Ahí va. Entonces ahí tenemos 60 centímetros hasta donde está doblada. Hacemos la misma historia, 6 veces pasamos por adentro y así para no gastar. Y después 1, vamos más rápido, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahora vamos así para que no se mezcla uno con otro. Y 6. Y cerramos este nudo. Entonces, este nudo entre otro nudo tenemos 60 centímetros. La misma historia acá. Agarramos estos dos. Hacemos vuelta así y empezamos a mover uno alrededor de otro 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo esto ojal. En esto ojal pasamos otra brazalada. Si es para pesca en mar, por ejemplo, puedes dejar así nomás. Ahora explico. Y voy a explicar cómo hacer. Para que quede brazalada también más fuerte, puedes dejar doble, digamos. Ahí está. Cerramos. Y ahora voy a repetir lo mismo en 60 centímetros. Voy a hacer lo mismo con tercer brazalada. Esto que quería decir. Ahí ya tengo tercer nudo hecho. Mira qué lindo nudo esto. A ver, la cámara se puede enfocarse. A ver si enfocamos ahí para mostrar cómo es. Bueno, se ve cómo es. Y dejamos un poco para conectores y cortamos la línea. Ya casi está lista, mira. Bueno, de un lado conectamos esmerillón. Acá cerca, digamos, ¿no? De un lado, con nudo cualquiera que les gusta. Yo, por ejemplo, muchas veces uso este nudo. Hay algunos otros que se hace cualquier otro. Yo, por ejemplo, hago así, después muevo esto colita 6 veces
6, 7, no importa tanto. Entro por adentro acá en ojal que quedó ahí. Y vuelvo otra vez a alojar esta puntita va a alojar esta y nada más. Nunca me rompió esto nudo, pero bueno, algunas personas tienen otro nudo, esto no tan importante. Ahí se quedó. Bueno, cortamos todo que sobra. Ahí tenemos. Y de otro lado hay mosquetón. De otro lado es mosquetón para conectar plomada, nada más. Es bastante fácil. A ver si hacemos otro nudo, hacemos así, vueltita. A ver si me alcanza. Vueltita. No, así, de esta manera, vueltita. Hacemos doblar. Vueltita. Ahí tenemos ojal. Y con estas dos tanzas pasamos esto más o menos también 6 veces. 2, 3. Qué poco que es todo esto. 3, 4. No importa. 5 alcanza y 5. Bueno, cerramos esto nudo, tenemos ahí, mojamos, ahí va, se cerró. Bueno, ahora de anzuelos, hay dos formas de conectar anzuelos, esto que quería decir. Por ejemplo, acá está brazoleadas para 3 anzuelos. Mira que brazoleada que no se baja ni nada. Mira, está a 90 grados de la línea siempre por este nudo. Entonces si quiere puede hacer conectar brazoleada de esta manera. Mira, doblamos por la mitad, tanza sin cortar, sin nada, pasamos por ojal de anzuelos, y es anzuelo grande, digamos, no que entra doble, a mí no entra, y enganchamos anzuelo. Pero yo voy a hacer más fácil de todo. Ahora, línea mía ya está. Saco esto para que no me molesta tanza. Bueno, ya está, empezamos. Mira, cualquier lado de este lazo cortamos una, y ahí tenemos brazoleada. De otro cortamos una, ahí tenemos brazoleada. Y tercera, ahí tenemos brazoleada. Mira, brazoleada a 90 grados siempre. Y bueno, conectamos anzuelo como queremos, por ejemplo, como para pejerrey. Mira, así. Doblamos y hacemos nudo de 8. ¿Cómo se hace? Ahí, una vueltita. Entonces esta vueltita, ahí se ve, ahí. Ahora esto, una vuelta por acá, ahí, y desde adentro entramos con anzuelo, pasamos anzuelo, y esto se llama nudo de 8. Mira, es esto. Para que el anzuelo puede bailar. Cerramos. Esto no desarma. Voy a hacer así para ajustar un poco más. Lo mismo hacemos con los dos anzuelos más. Esta línea muy fácil. No se engancha un anzuelo con otro anzuelo, siempre va a quedar así en 90 grados. Brazoleada está como nosotros doblamos en 40, hasta que cortamos todo va a estar más o menos 30 centímetros. Entonces entre una y
brazoleada y tenemos entre nudos 60, entonces no va a engancharse para nada. Es muy fácil y muy práctica. Espero que entendimos todo. Si no, escribimos, voy a mostrar más detallado, pero creo que se ve todo. Pescadores ya puede hacer. Mira, nudo de 8, ahí está. Entonces casi no usamos nada, hasta que puedes, no sé, si no tenés ni creo que anzuelo tiene todos, pero si no tienes ya ni mosquetón ni esmerillón, puede directamente con nudo atar atar su plomada o bueno, conectar con línea de pesca. Último anzuelo y mi línea muy pescadora, fácil, rápida, económica, está listo. En próxima línea de fondo, en próxima salida de pesca voy a usar esta línea, por eso voy a preparar dos para tenerla. Y no vale nada si enganchas, pierdes, tampoco es mucho que perdes. 3 anzuelos, un esmerillón y un mosquetón, nada más. Y no es gran trabajo. Bueno, esto que quería mostrar, quería presentar este nudo. Más que nada, puedes usar para algunas otras cosas. Chao y hasta el próximo vídeo.